أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En las últimas semanas se están narrando los relatos de Hazrat Umar. Cuando se acercaba el momento de la muerte de Hazrat Abu Bakr, llamó a Hazrat Abdurrahman bin Auf, dijo: háblame de Umar. Hazrat Abdurrahman bin Auf respondió: oh Jalifa del mensajero de Allah, por Dios, Hazrat Umar es incluso mejor que la opinión que tienes sobre él, excepto por el hecho de que es estricto en su carácter. A esto, Hazrat Abu Bakr respondió: es estricto porque ve que yo soy compasivo por naturaleza. Sin embargo, si se le confía el liderazgo, renunciará a muchos de sus hábitos, porque he observado que cuando trato a alguien de manera estricta, intenta convencerme de que sea indulgente con ellos, y cuando ve que estoy demasiado indulgente con alguien, me dice que sea estricto con ellos. Entonces Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Usman y preguntó por Hazrat Umar. Hazrat Usman declaró: sus cualidades ocultas son incluso mejores que las cualidades que son aparentes. No hay nadie como él entre nosotros. Hazrat Abu Bakr luego dijo a estos dos compañeros: todo lo que les he dicho no debe ser revelado a nadie más. Si no elijo a Umar, no buscaré más allá de Usman. En otras palabras, según Hazrat Abu Bakr, ambos individuos eran dignos del puesto del califato, y ambos tendrán la autoridad para gobernar vuestros asuntos de la manera más adecuada. Es mi deseo ahora dejar de gobernar vuestros asuntos y unirme a los que han fallecido entre vosotros. Durante los días que duró la enfermedad de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Talha bin Ubaidullah se le acercó y dijo: has hecho a Hazrat Umar el califa de la gente. Aunque puedes ver cómo trata a la gente en su presencia, ¿cuál será la situación cuando estés solo? Cuando te encuentres con tu Señor y cuando te preguntes sobre tus súbditos. Hazrat Abu Bakr dijo que le sentaran, por lo tanto lo sentaron con algo de apoyo, y él dijo: ¿me estás haciendo tener miedo de Allah? Cuando me encuentre con mi Señor y él me interrogue, diré: hice lo mejor entre tus siervos, su jalifa. Después de Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Usman individualmente para escribir su testamento en relación con Hazrat Umar.
Luego dijo: escribe en nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Esta es la voluntad de Abu Bakr bin Abu Qahafa para los musulmanes. Tras decir esto, perdió el conocimiento. Hazrat Usman recibió más por su propia cuenta. He elegido a Umar bin Khattab como vuestro califa y no ha dejado ninguna deficiencia a la hora de ofreceros lo mejor para vosotros. Hazrat Abu Bakr recuperó la conciencia y dijo: léeme lo que has escrito. Hazrat Usman se lo leyó y le dijo: Allahu Akbar, Allah es el más grande. Continuó diciendo: creo que te pusiste ansioso por no causar divisiones entre la gente si yo hubiera fallecido en este estado de inconsciencia. Hazrat Usman respondió afirmativamente. Este era efectivamente el caso. Hazrat Abu Bakr dijo: que Allah te reconoce el nombre del Islam y los musulmanes. En otras palabras, la frase que Hazrat Usman escribió por su propia cuenta con respecto a Hazrat Umar, era el Jalifa, no fue objetada por Hazrat Abu Bakr. En Tarikh al-Tabari está escrito que Muhammad bin Ibrahim bin Haris relata: Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Usman solo y dijo que escribiera en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Esta es la voluntad de Abu Bakr bin Abu Qahafa para los musulmanes. Después de esto, el narrador dice que después de decir todo esto, Hazrat Abu Bakr quedó inconsciente. A continuación sucedió lo mismo que se ha mencionado anteriormente. Hazrat Abu Bakr recuperó la conciencia, tuvo la misma conversación y le pidió a Hazrat Usman que la leyera. Después de escuchar lo que estaba escrito, como se ha mencionado, Hazrat Abu Bakr dijo: Allahu Akbar. Hazrat Abu Bakr dijo además: que Allah te recompense de la mejor manera, y los musulmanes por haber escrito esta frase. Hazrat Abu Bakr mantuvo intacta la declaración escrita y no hizo ningún cambio. En una narración se menciona que Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Usman y dijo: sugiéreme una persona para ser elegida como el Jalifa. Por Dios, a mis ojos, tú eres digno de darme consejos. Ante esto dijo Hazrat Abu Bakr: Hazrat Abu Bakr luego le dijo que escribiera esto y él comenzó a escribir. Cuando llegó el nombre de Hazrat Abu Bakr, cayó inconsciente. Cuando Hazrat Abu Bakr recuperó la conciencia, dijo que escribiera Umar. En otra narración se menciona que Hazrat Aisha relata: Hazrat Usman estaba escribiendo el testamento de Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr quedó inconsciente y Hazrat Umar escribió el nombre de Hazrat Umar. Cuando Hazrat Abu Bakr recuperó la conciencia, preguntó qué había escrito. Él respondió que le he escrito a Umar. Hazrat Abu Bakr dijo: has escrito lo que tenía la intención de decirte. Incluso si hubieras escrito tu propio nombre, habrías tenido derecho a él. En otra narración se menciona que cuando Hazrat Abu Bakr cayó enfermo, envió un mensaje a Hazrat Ali, Hazrat Usman y a algunas personas de entre los mujahirin, musulmanes que emigraron de la Meca a Medina, los Ansar, diciendo que, como veis, ha llegado el momento y no hay nadie en posición de daros órdenes. Si lo deseáis, podéis elegir a una persona de entre vosotros y, si así lo deseáis, lo puedo hacer por vosotros. Ellos respondieron: puede hacerlo por nosotros. Hazrat Abu Bakr le dijo a Hazrat Usman que escribiera que esta es la voluntad de Hazrat Abu Bakr bin Abu Qahafa, que hace como su última voluntad antes de partir de este mundo y como su primera voluntad para entrar en el más allá, donde un pecador se arrepentirá, un incrédulo creerá y un mentiroso testificará de la verdad. El testamento es el siguiente: doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto Allah y que Muhammad es su siervo y su mensajero, y designo como el Jalifa. Habiendo dicho esto, cayó inconsciente y Hazrat Usman escribió a Umar bin Khattab por su propia cuenta.
Cuando Hazrat Abu Bakr recuperó el conocimiento, preguntó: ¿has escrito algo? En respuesta dijo: sí, escribí Umar bin Khattab. Sobre esto, Hazrat Abu Bakr dijo: que Allah tenga misericordia de ti. Incluso si hubieras escrito tu propio nombre, tendrías derecho a ello. No obstante, escribe que he elegido a Umar bin Khattab como tu jalifa después de mí y que estoy contento con él por vuestro bien. Una vez que se escribió el testamento, Hazrat Abu Bakr dijo: debe leerse en voz alta a la gente. Con tal, Hazrat Usman reunió a la gente y envió a su esclavo con una carta. En ese momento Hazrat Umar también estaba con él. Hazrat Umar le dijo a la gente que permanecieran en silencio y escuchara las palabras del Jalifa del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que no había mostrado carencias a la hora de proporcionarles un gran bien. Posteriormente la gente se sentó en silencio y se les leyó el testamento, lo escucharon y obedecieron. En ese momento Hazrat Abu Bakr se volvió hacia la gente y dijo: ¿estáis satisfechos con quien he designado como jalifa, ya que no he elegido un pariente? Sin duda que he designado a Umar como vuestro jalifa, por lo tanto debéis escucharlo y obedecerlo. Por Allah, no he sido inevitable reflexionar y pensar sobre esto. Ante esto la gente respondió: hemos escuchado y obedecido. A continuación, Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Umar y le dijo: te he designado como jalifa de los compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y te he aconsejado a ti, a Hazrat Umar, que tengas miedo de Dios. Luego dijo: oh Umar, ciertamente hay algunos derechos que se deben a Dios, se cumple durante la noche y que Él no acepta el día. Y hay algunos derechos que se deben cumplir durante el día y Él no acepta por la noche. Además es cierto que Él no acepta acciones voluntarias a menos que hasta que se cumplan las obligatorias. Oh Umar, ¿no ves que las balanzas de esas personas son más pesadas en la balanza del bien y serán también más pesadas en el día del juicio como resultado de seguir la verdad? Es decir, para aquellos que siguen la verdad, sus balanzas serán más pesadas en el día del juicio. Dijo además que en relación con esta balanza es cierto que en el futuro se colocará algo más pesado en ella. Oh Umar, ¿no ves que la balanza de aquellos mismos individuos será más liviana y sus balanzas también serán más livianas en el día del juicio como resultado de seguir la falsedad? Ellas no estaban siguiendo la verdad ni realizando actos virtuosos. Como tal, sus balanzas serán más ligeras en el día del juicio. Con seguridad, siempre que se coloque falsedad en la balanza, esta será más ligera. Oh Umar, ¿no ves que los versículos relacionados con las buenas nuevas se revelaron junto con los versículos con el castigo, y de la misma manera los versículos relacionados con el castigo se revelaron junto con los versículos que concedían buenas nuevas? Y esto fue para que los creyentes permanecieran en un estado de esperanza y miedo. Por un lado aspiraran a realizar acciones virtuosas y por otro lado se inclinaran del temor de Dios Altísimo dentro de ellos, y así albergaran ningún deseo que no tuviera conexión con Dios, ni terminaran nada de Dios mismo hubiera establecido. Oh Umar, ¿no ves que Dios Altísimo ha mencionado a los presos del infierno debido a sus malas acciones? Por lo tanto, cuando los mencionas, debes decir: espero no ser uno de ellos. Y Dios ha mencionado a los habitantes del paraíso debido a sus virtudes y no ha mencionado sus males. Por lo tanto, cuando las menciones, debes preguntarte: ¿son mis obras las mismas que las de ellos? Busca la respuesta de tu corazón. Cuando se acercó el momento de Abu Bakr, él dijo: cualquier riqueza de los musulmanes que se haya confiado debe ser devuelta porque no deseo tomar nada de eso, y mis tierras y tal luego se usaron para devolver la riqueza de los musulmanes que tomé de la tesorería Baitul Mal y usada para mis gastos personales. Hazrat Umar recibió las tierras de Hazrat Abu Bakr, el camello, el ayudante y una capa que valía como 5 dirhams. Cuando Hazrat Umar vio todo esto, dijo él, es decir, Hazrat Abu Bakr, ha puesto en gran dificultad al que vendrá después de él. Hazrat Khalifatul Masih I afirma: alguien dijo una vez que Hazrat Umar ya no poseía una disposición severa como la que tenía en la época de Jahiliyyah.
era de ignorancia antes del advenimiento del Islam. A esto Hazrat Umar respondió: todavía tengo esa severidad a mi disposición, pero ahora se usa contra los incrédulos. Hazrat Muslim Maud relata: la gente le dijo a Hazrat Abu Bakr: has designado a Umar como sucesor, y esto causará muchos disturbios porque tiene un temperamento muy fuerte. Hazrat Abu Bakr respondió: su temperamento solo será feroz mientras yo esté presente, y una vez que me vaya de este mundo su temperamento se suavizará. El Mesías prometido afirma: con respecto a Hazrat Umar, se menciona que una vez alguien comentó: antes del Islam te enojabas bastante. Hazrat Umar respondió: todavía tengo la misma ira, pero antes la mostraba de manera inapropiada y ahora la ejerzo en su debido momento. Jabi bin Shihad relata a través de uno de sus parientes cercanos que escuchó a Hazrat Umar bin Khattab decir: oh Allah, soy débil, concédeme fuerzas. Si soy severo en mi carácter, suaviza mi temperamento, y si soy avaro, concédeme la capacidad de gastar con el corazón abierto. Hay diferentes narraciones con respecto al primer discurso pronunciado por Hazrat Umar después de convertirse en califa. Según una narración, Hamid bin Bilal, que estaba presente en el momento de la muerte de Hazrat Abu Bakr Siddiq, nos informa: cuando Hazrat Abu Bakr regresó del entierro de Hazrat Abu Bakr, limpió el suelo de la tumba con sus manos y luego se paró en su lugar y dijo: ciertamente Dios Altísimo os ha aprobado a través de mí y me ha aprobado a través de vosotros, y después de mis dos amigos ahora me ha dejado para vosotros. Juro por Dios que siempre que se me traigan vuestros asuntos, nadie más que los atenderá. Si se trata de un asunto que me es ajeno, nombraré personas capaces y de confianza para supervisar vuestros asuntos. Si la gente me trata bien, los trataré bien, y si se portan mal, los castigaré. Hassan radhiyallahu anhu dice: desde nuestro punto de vista del primer discurso pronunciado por el Umar, él glorificó a Dios Altísimo y luego dijo: después de esto fui probado a través de vosotros y vosotros habéis sido probados a través de mí. Después de mis dos amigos he sido elegido para vosotros, y así cualquier asunto que me traigan lo atenderé yo mismo, y para cualquier asunto que me sea ajeno nombraré personas capaces y dignas de confianza. Al que hace el bien yo lo multiplicaré en bien, y al que hace el mal lo castigaré. Que Allah nos perdone a mí y a vosotros. Yambi bin Shihad relata a cuenta de su padre que cuando Hazrat Umar se paró en el púlpito, lo primero que dijo fue: oh Allah, soy duro, así que hazme amable; soy débil, así que hazme fuerte; soy tacaño, así que hazme generoso. Yambi bin Shihad relata a cuenta de su padre que cuando se eligió a Hazrat Umar como el califa, se paró en el púlpito y dijo: voy a decir algunas cosas a las que debéis decir amín. Estas fueron las primeras palabras que dijo Hazrat Umar después de convertirse en califa. Hossein Mauri afirma que Hazrat Umar dijo: los árabes son como un camello con riendas que camina detrás de su líder, y el trabajo del líder es consciente de hacia dónde se le dirige el camello. En lo que a mí me respecta, por el Señor de la Kaaba, con toda seguridad los guiaré por el camino recto. En la narración anterior se dijo que debían decir amín a lo que decía, pero no se mencionan más detalles. O quizás esta narración sobre las riendas es la explicación de la narración anterior. En cualquier caso, al tercer día después de convertirse en califa, Hazrat Umar pronunció un discurso detallado. Hazrat Umar se dio cuenta entonces de que la gente tenía miedo cuando anunció en voz alta: la oración está lista para comenzar. Al momento la gente se reunió y él se sentó en el púlpito, en el mismo lugar donde Hazrat Abu Bakr solía poner sus pies.
Cuando todos se reunieron, se puso de pie, glorificó a Dios de la manera apropiada y luego envió saludos al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego dijo: me han informado que la gente tiene miedo de mi temperamento severo y dicen que Umar fue estricto con nosotros incluso cuando el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estaba presente entre nosotros, y continuó siendo estricto con nosotros hasta que cuando Hazrat Abu Bakr gobernaba sobre nosotros. ¿Qué pasará ahora que todo está en sus manos? Quien dijo esto tenía razón. Sin duda yo estaba con el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y era su esclavo y sirviente, y él era de tal manera que nadie podía igualar su bondad y nobleza del corazón. Dios Altísimo le había otorgado estas cualidades y le había dado dos títulos entre sus atributos: el compasivo y el misericordioso. Yo era una espada empuñada. Si el Santo Profeta Sasson lo deseaba, podía ponerme en vaina o podía soltarme para que golpeara. Entonces el Santo Profeta Sasson falleció estando complacido conmigo, y gracias a Dios que fui honrado de esta manera. Entonces Hazrat Abu Bakr se convirtió en el líder y era de esas personas cuya benevolencia, gracia y bondad no se pueden negar, y yo era su sirviente y ayudante. Yo caminaba mi rigor con su ternura. Yo combinaba mi rigor con su ternura. Me convertí en la espada desvainada a su disposición. Si así lo deseaba, podía volver a colocarme en la vaina si así lo deseaba. Podía soltarme para que saliera golpeando. Por lo tanto, permanecí con él de esta manera hasta que Dios Altísimo lo llevó a la muerte, y estando él complacido conmigo. Toda la alabanza pertenece a Dios, porque he sido bendecido en este sentido. Luego, oh pueblo, me convertí en el líder de vuestros asuntos. Sabéis bien que mi ira se ha calmado, pero se manifestará a los que tratan y oprimen a los musulmanes. Ha disminuido para vosotros, pero se hará evidente contra los enemigos. En cuanto a la gente de naturaleza piadosa, consagrada y virtuosa, seré aún más tierno con ellos de lo que ellos se muestran en unos a otros. Si alguna vez encuentro a una persona que actúa injustamente y oprime, colocaré su mejilla en el suelo y mi pie en su otra mejilla, hasta que comprenda plenamente cuál es la verdad. Es decir, será muy severo. Y oh gente, tenéis muchos derechos sobre mí que menciono. Podéis llamarme para dar cuenta de ellos. Uno derecho que tenéis sobre mí es que no escondáis ninguna riqueza, que no se gaste por vuestra causa, ni el botín de Dios Altísimo ha enviado para vosotros, excepto lo que guardo para los trabajos de Dios Altísimo. Otro derecho que tenéis sobre mí es que la riqueza se gaste en la ocasión apropiada. Vuestro derecho sobre mí es que sigo otorgando vuestras asignaciones. Un derecho sobre mí también es que no os ahorrine. Y cuando dejéis vuestros hogares para uniros al ejército, sea como un padre para vuestros hijos hasta que regreséis. Digo esto y luego busco el perdón de Dios Altísimo para vosotros. El siguiente versículo sería: ante los musulmanes se debe entregar responsabilidades de confianza a las personas que son dignas de gobernar o que tienen mandos de organización. Después, cuando esta responsabilidad se entrega a determinadas personas según la Sharia, seguirán teniendo presente la instrucción que se debe gobernar con honestidad y justicia. Si uno abandona la justicia y honestidad y traiciona a lo que ha sido confiado, Dios le hará responsable y le castigará por ello. Este aspecto de defender la honestidad estaba tan afianzado en el carácter de Hazrat Umar que uno se queda asombrado. Hazrat Umar, que fue el segundo califa del Islam, sacrificó mucho por el progreso del Islam, tanto que los escritores europeos que día y noche levantaban acusaciones contra el Santo Profeta
sallam, que descaradamente escriben en sus libros que el santo profeta sallam, Dios nos perdone, no defendió la justicia cuando mencionan que a Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar no puede dejar de admitir que el ejemplo de sus esfuerzos y sacrificios no se puede encontrar en ningún líder mundial. Elogian especialmente a Hazrat Umar y dicen que pasó día y noche propagando los principios islámicos y ayudando al progreso de los musulmanes. Sin embargo, ¿cuál era el estado del propio Hazrat Umar? A pesar de llevar a cabo innumerables iniciativas, ofrecer innumerables sacrificios y soportar dificultades, siempre estuvo atento a este versículo. Cuando a uno se le asigna la confianza de Dios y sus hermanos y compatriotas lo eligen para representarlos, es su deber cumplir con su responsabilidad con justicia y asegurarse de que utilidades para el progreso de la humanidad. Por lo tanto, qué doloroso es el suceso que ocurrió cerca del final de la vida de Hazrat Umar, cuando una persona insensata e ignorante apuñaló a Hazrat Umar con una daga, considerando un opresor. Cuando Hazrat Umar se dio cuenta de que su muerte estaba cerca, permaneció en su lecho en un estado inquieto y repentinamente exclamaba con angustia: «Oh Señor, me entregaste el gobierno del pueblo y depositaste esta confianza en mí. No sé si le hice justicia o no. Ahora el momento de mi muerte se acerca y yo estoy a punto de dejar este mundo para venir hacia ti. Oh Señor mío, no busco ninguna recompensa ni deseo ninguna retribución a cambio de mis obras. Más bien, oh Señor mío, solo pido que tengas misericordia de mí y me perdones. Si no he cumplido con esta responsabilidad, perdóname». Umar era una persona magnífica cuyo nivel de equidad y justicia rara vez se encuentran en la faz de la tierra, excepto bajo el mandamiento: cuando juzgues entre hombres, juzga con justicia. Cuando falleció, estaba en un estado de inquietud e intranquilidad porque consideraba que todos sus servicios, tanto para la nación como para el progreso de la gente y para el desarrollo del Islam, eran completamente insignificantes. Todos sus servicios que todos los musulmanes del país consideraron buenos y todos sus cometidos que fueron considerados buenos, incluso para aquellos en el país que no eran musulmanes, todos aquellos servicios que no solo su propia gente y otros en su país consideraban buenos, sino también de los países extranjeros. Todos aquellos servicios que fueron considerados buenos no solo por la parte de su época, sino incluso ahora, 1300 años después. Los que no desisten de atacar a su amo se rinden ante los servicios prestados por Umar. Dicen que Umar es incomparable en sus logros. Umar consideró que todos estos servicios fueron insignificantes y dijo ansiosamente: «Oh Señor mío, me dieron un voto de confianza, no sé si hice justicia, por tanto mi única petición es que perdones mis defectos y me salves del castigo». Luego, en un discurso titulado «El benefactor del mundo», Hazrat Muslim Maud declara: «Fue Hazrat Umar sobre quien los historiadores cristianos también escriben que su gobierno fue tal que no tiene parangón en el mundo». Usan el lenguaje soez contra el santo profeta Sallallahu, pero elogian a Hazrat Umar, una persona que permaneció en su compañía en todo momento. Anhelaba de sus momentos finales tener un lugar próximo al santo profeta Sallallahu. Si alguna acción del santo profeta Sallallahu demostró que luchó por algo más que alcanzar el agrado de Dios, entonces, después de haber alcanzado el nivel que alcanzó, ¿habría deseado Hazrat Umar tener un lugar cerca de él? Hazrat Muslim Maud está demostrando que fue el sometimiento del santo profeta Sallallahu y su entretenimiento moral lo que permitió a Hazrat Umar ser justo y tener este temor de Dios. En lo que respecta al amor de Hazrat Umar por Ahl Bayt, familia del santo profeta Sallallahu, Hazrat Muslim Maud afirma: Hazrat Aisha vivió durante mucho tiempo después del santo profeta Sallallahu. Durante la época de Hazrat Umar, cuando Irán fue conquistado, se trajeron molinos de harina que molían la harina muy fina. Cuando se estableció el primer molino en Medina, Hazrat Umar ordenó que el primer lote de esta harina fina se presentaría a Hazrat Aisha como regalo.
De este modo, y de acuerdo con sus instrucciones, esta harina fue enviada a Hazrat Aisha y su sirvienta usó esa harina para hacer pan fino. Las mujeres de Medina, que nunca antes habían visto una harina tan fina, se congregaron y se reunieron en la casa de Hazrat Aisha para poder ver esta harina y cómo se preparaba el pan. Tanto el patio se llenó de mujeres esperando para ver el pan horneado con esta harina, y Hazrat Muslim Maud se refería a las mujeres y decía: debéis estar pensando que era una clase de harina única. No era un tipo de harina única, sino que la harina era de menor calidad la que se comía a diario. De hecho, era de menor calidad que la harina que hoy utilizan las mujeres más pobres. Sin embargo, esa harina tenía una calidad superior a la que normalmente se encontraba disponible en Medina. En cualquier caso, el pan se preparaba con esa harina, lo que las mujeres se asombraron al ver. Asombrados, empezaron a tocar el pan e inmediatamente exclamaron: «Este es el pan maravilloso. ¿Existe alguna harina mejor que esta en el mundo?» El pan se había horneado, pero aquí es donde se manifiesta el amor a Hazrat Aisha y sus sentimientos por el santo profeta Sallallahu. Hazrat Aisha tomó un pequeño trozo de pan y se lo metió en la boca. Todas las mujeres que estaban allí la miraban para ver cómo cambiaba la expresión de Hazrat Aisha mientras saboreaban el pan tierno y esperaban que ella expresara su felicidad y que lo disfrutara especialmente. Sin embargo, tan pronto como Hazrat Aisha lo puso ese trozo de pan en la boca, permaneció con su boca como si la garganta se hubiese cerrado y los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Las mujeres dijeron: «La harina es tan buena y el pan es tan increíblemente suave que ¿por qué no ha sido capaz de tragarlo y se ha puesto a llorar? ¿Le pasa algo al pan?» Hazrat Aisha dijo: «No, lo que ocurre es que el pan sé que está muy blando y nunca habíamos visto algo así. No solo porque le ocurra algo al pan, sino porque recuerdo que los últimos días del Santo Profeta son cuando se había dado y no podía comer alimentos duros. Sin embargo, incluso en aquellos días solíamos moler el trigo con piedras y hacer pan con él y presentárselo». Entonces ella dijo: «La persona por quien estamos cosechando estos beneficios se fue antes de que pudiera disfrutar de estas cosas. Y nosotros que somos honrados por él, nos beneficiamos de estas recompensas». Cuando dijo esto, se sacó el pedazo del pan de boca y dijo: «Llevaros este pan y recordando la época del Santo Profeta Sassan, mi garganta se ha cerrado y no puedo comer este pan». Hazrat Ibn Abbas narra que durante la época de Umar, los compañeros del Santo Profeta Sassan conquistaron Maidán, que era desde donde gobernaba Khosroes. Hazrat Umar instruyó que se colocara una estera de cuero en el suelo de la mezquita y que en el botín se vaciara sobre la estera de cuero. Entonces se reunieron los compañeros del Santo Profeta Sallam y el primero en tomar su parte del botín fue Hassan bin Ali. Él dijo: «Oh líder de los creyentes, concédeme la parte de la riqueza de Dios Altísimo que Dios Altísimo ha otorgado a los musulmanes». Hazrat Umar instruyó con gran felicidad y honor que se le dieran 1000 dirhams. Luego Hassan se fue y Hussein bin Ali se adelantó y dijo: «Oh líder de los creyentes, concédeme la parte de la riqueza que Dios Altísimo ha otorgado a los musulmanes». Hazrat Umar instruyó con gran dificultad y honor que se le dieran 1000 dirhams. Entonces él dijo: Hazrat Umar, Abdullah bin Umar, se adelantó y dijo: «Oh líder de los fieles, concédeme la parte de la riqueza de Dios Altísimo ha otorgado a los musulmanes». Hazrat Umar se instruyó con gran felicidad y honor que se le dieran 500 dirhams. Ante esto, Abdullah bin Umar dijo: «Oh líder de los creyentes, soy un hombre fuerte que solía estar fuerte frente al Santo Profeta Sallallahu empuñando la espalda. En aquella época Hassan y Hussein eran niños que solían deambular por las calles de Medina. Les has dado 1000 dirhams a cada uno y a mí solo me has dado 500. Hazrat Umar respondió: «Es cierto, encuéntrame
un padre como su padre, una madre como su madre, un abuelo materno para su abuelo materno, una abuela materna para su materna, un tío paterno para su tío paterno y una tía materna como su tía materna. 123 no podrás hacerlo. Abu Jafar narra que Hazrat Umar decidió asignar estipendos a la gente y su opinión era mejor que la de todos los demás. La gente le decía que debía empezar por él mismo, pero él no estaba de acuerdo. En cambio, comenzó con los parientes más cercanos del santo profeta Sallam, determinando el estipendio para Hazrat Abbas y luego Hazrat Ali. Hazrat Umar bin Khattab respetaba a Hazrat Imam Hassan y Hazrat Imam Hussein. Los atendía, proveía para ellos como lo hacía con su padre. Una vez llegaron algunas ropas de Yemen y las distribuyó entre los hijos de los compañeros, pero no les dio ninguna a ellos dos, es decir, a Hazrat Imam Hassan y Hazrat Imam Hussein. Dijo que no había nada entre esas ropas que consideraba suficientemente digno para ellos. A continuación envió un mensaje al gobernador de Yemen que mandó confeccionar ropas adecuadas para ellos. Seguiré narrando relatos en el futuro, Dios mediante. Por el momento mencionaré a algunos miembros que han fallecido y más tarde dirigiré oraciones fúnebres en ausencia. El primero es el de Suhaila Mahbub Saiba, esposa del difunto Faiz Ahmad Saib Darwesh de Gujarat, que fue Nazir Bed al-Mal. Suhaila Saiba falleció a la edad de 90 años. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Allah el Altísimo, era Musi, pertenecía a una familia educada de Bihar. Su padre no era Ahmadi, pero su madre hizo su propia investigación después de que su padre hiciera el Bed, y entonces ella también se unió a la comunidad. Luego soportó grandes dificultades durante 3 o 4 años, ya que su marido no había aceptado el Ahmadiyyat. Sin embargo, se mantuvo firme en el Ahmadiyyat. Aunque su marido nunca aceptó el Ahmadiyyat, finalmente dejó de oponerse, incluso se casaron en hogares Ahmadi. Del mismo modo, Suhaila Saiba también se casó en un hogar Ahmadi. En 1958, la madre del fallecido viajó por primera vez a Qadian junto con su hija Suhaila Mahbub. Suhaila Mahbub dijo que desarrolló un gran amor por Qadian y rezó mucho para que de alguna manera pudiera establecerse allí. Decidió consagrar su vida para el servicio del Islam Ahmadiyya. En ese momento, el Nazir Khidmat-e Darweshan era Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib. En respuesta a su carta para consagrar su vida al servicio de la comunidad, le dijo: se me ha informado de que estás consagrando tu vida. Este paso que has tomado es digno de elogio. Al consagrar tu vida, tu principal responsabilidad es aprender sobre la fe y modelar tus acciones de acuerdo con las enseñanzas del Islam y el Ahmadiyyat para que puedas establecer un excelente ejemplo. Desde entonces consagró su vida. En 1964
se casó con Chaudhry Abdullah Sahib Darwish, con quien tuvo una hija, pero se separaron después de un tiempo. Luego se casó por segunda vez con Chaudhry Faiz Ahmad Sahib Darwish de Gujarat, con quien tuvo un hijo, aunque este falleció en su infancia. Hasta su jubilación, la fallecida trabajó durante casi 30 años como directora del Instituto Femenino Nusrat de Qadian. El siguiente es Raja Khurshid Ahmad Mundir Sahib, un misionero que había estado trabajando en Australia, donde falleció. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Era un musi, miembro del Wasiat. Trabajó como misionero durante bastante tiempo en varias regiones de Pakistán y Azad Kashmir. Fue un intrépido misionero de la comunidad. Mientras servía en Azad Kashmir, tuvo que enfrentarse a una gran oposición. Durante los disturbios de 1974 soportó la oposición con gran valentía. Una vez, en una reunión, el tercer jalifa dijo respecto a él: tenemos un misionero muy valiente allí. De ahí le dio el título de misionero valiente. Raja Khurshid Ahmad Mundir Sahib tenía una casa en Rawalpindi que había donado como regalo de la comunidad a la comunidad, y el cuarto jalifa aceptó este regalo. Tras la partición de la India y Pakistán, Raja Sahib se trasladó a Ahmadnagar y tras su establecimiento estudió en Jamia Ahmadiyya. Para llegar a fin de mes, abrió una tienda en un pequeño local. Luego, en 1948, formó parte del batallón Furqan. En 1949 aprobó el examen Maulvi Fazil y pasó los primeros exámenes de Shahid de Jamia, tras lo cual trabajó como misionero en varios lugares de Pakistán y Cachemira. En 1974 su casa fue atacada, pero se enfrentó a ello con gran valentía. Resultó herido a causa de la muchedumbre que lanzaba piedras, pero todos los habitantes de la casa permanecieron a salvo. Siempre aconsejaba ser firme y decía que las comunidades divinas están hechas para afrontar estas pruebas. Incluso en estas condiciones visitaba con valentía las comunidades, visitaba las casas de la gente y a veces durante sus visitas a los hogares de los miembros de la comunidad. Era apresado y golpeado, pero nunca se quejaba. Le sobreviven 4 hijos y 4 hijas. Estos días se encontraba en Australia, que es donde ha fallecido. El siguiente es Jamir Ahmad Nadim Sahib, que falleció a la edad de 56 años. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Sufría de cáncer. El Ahmadiyya se introdujo en su familia a través de su bisabuelo paterno, Rahim Bakhsh Sahib, compañero del Mesías prometido, el Islam. En 1897, cuando su bisabuelo paterno se enteró de que el imán Mahdi había llegado, fue desde su pueblo Shirkarpur Machillan, que estaban en el distrito de Gurdaspur, a Qadian, para asistir al Jalsa, que fue donde aceptó el Ahmadiyya. Había informado a uno de sus parientes, Mehdin Sahib, siempre el imán Mahdi, y entonces también fue y aceptó el Ahmadiyya. Luego, como resultado de su predicación, casi todo el pueblo se convirtió en Ahmadi. Después de completar Jamia, Jamir Sahib sirvió a pie de campo durante algún tiempo bajo
Islahur Rishad Mukami, y luego fue nombrado para el comité Daftar Mansuba Bandi, después de lo cual sirvió bajo Nazarat Islahu Irshad Markaziya. Desde 2005 hasta su fallecimiento fue Muavin del Wasiyat Shuba Istiqbaliya. Dios le concedió un hijo y una hija. Su hijo también es misionero, sabía cómo establecer contactos, también era un buen jugador de baloncesto, lo que ayudaba a establecer contactos. A continuación, utilizaba estas conexiones en beneficio de la comunidad. Era regular en ofrecer la oración de Tahajjud, oraciones voluntarias antes del amanecer, y tenía un alto grado de confianza en Dios Altísimo. Tenía la costumbre de que cuando se enfrentaba a alguna dificultad ofrecía inmediatamente oraciones voluntarias y escribía una carta al Jalifa. Por la gracia de Dios Altísimo, sus oraciones y rezos voluntarios eran aceptados. El siguiente funeral es el de Isa Muakitliyama Saib de Tanzania, que falleció hace unos días. A Dios pertenecemos y al volveremos. Nació en un hogar cristiano. A los 19 años comenzó a interesarse por el diálogo religioso debido a las influencias que le rodeaban. Luego tuvo el honor de aceptar el Islam. Unos años más tarde conoció las enseñanzas de la comunidad Ahmadía y tras llevar a cabo su investigación entró en el redil de la comunidad en 1992. Sufrió un cambio piadoso después de prestar el juramento de fidelidad. Su familia lo sintió claramente y al ser testigo de la transformación, su esposa también juró su fidelidad. Después de prestar este juramento de fidelidad, hizo grandes esfuerzos para aumentar su conocimiento religioso y no dejaba escapar ninguna oportunidad para predicar el mensaje del Islam Ahmadiyya. Incluso mientras estaba trabajando, siempre estuvo al frente de las limosnas. En muchas ocasiones decía que dar en el camino de Dios atrae bendiciones en los negocios y la riqueza. Tenía un negocio. Era una persona muy amable, educada y humilde. Mostró un gran respeto por los consagrados a la religión, los funcionarios y los trabajos de la comunidad. Era musi, le sobreviven 2 esposas y 10 hijos. El misionero encargado escribe: fue nombrado presidente regional de Darussalam. La humildad y la sencillez fueron siempre sus evidentes en él. Encontraba un lugar del corazón de la gente. Era un hombre piadoso que prestaba tranquilamente a sus servicios. A continuación fue nombrado Naib Amir de Tanzania y sirvió en el cargo de forma maravillosa. Poseía grandes consejos y tenía siempre presente el respeto y honor del sistema de la comunidad. Siempre exhortó a los Ahmadi a convivir en armonía y mantenerse firmemente unidos al califato. También tuvo en cuenta las necesidades de los trabajadores de la comunidad. Siempre se esforzaba por colaborar en la medida de lo posible y de hecho cogía su coche y llevaba a los trabajadores a la oficina por la mañana mientras se dirigía al trabajo, para que no perdieran tiempo en viajar en auto. Mantenía una habitación en su casa como centro de oración donde se rezaba. Cuando se le animó a dar la parte de la propiedad de Musian, inmediatamente escogió sus 2 propiedades más valiosas que dio para la parte de la propiedad. El siguiente funeral es de Sheikh Mubashir Ahmad Saib, supervisor del departamento de construcción de Qadian. Era hijo de Sheikh Asrar Saib de Kiran Batesha, India. También falleció en los últimos días a causa del coronavirus a la edad de 33 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Era Ahmadi de nacimiento y pertenece a una familia que es Ahmadi desde hace mucho tiempo. Era un siervo de la comunidad de muy buenos modales, asiduo a la oración y siempre dispuesto a prestar sus servicios a la fe. Tenía un vínculo con la mezquita desde la infancia. Durante los últimos 8 años ha
ha prestado continuamente sus servicios al departamento de construcción de Qadian de una manera maravillosa. Era muy serio en su trabajo y prestaba gran atención a los detalles. Le sobreviven su esposa, sus padres, sus dos hermanos y una hermana. El siguiente funeral es de Saif Ali Shahid Saib, que falleció en Ney. A Dios pertenecemos y a Él volveremos. Por la gracia de Dios era un musi. Por parte materna era bisnieto de Chaudhry Muhammad Ali Saib, compañero del Mesías prometido, y nieto de Chaudhry Game Khan Saib. Su hermano es Haider Ali Safar Sahib, misionero en Alemania y también Naib Amir en la actualidad. Dice que en 1961 completó su formación y comenzó a trabajar en Hyderabad. Luego siguió cubriendo los gastos de educación y otros gastos de mi hermano y míos y sirvió a maestro a nuestros padres de manera muy desinteresada. Era extremadamente sociable, de voz suave y humilde. Tenía un gran amor y afecto por los niños y los jóvenes. Poseía un vínculo de máximo amor y obediencia por la comunidad y el califato. Siempre enseñó a sus hijos a mostrar también amor y obediencia por el califato. Mostraba un gran respeto por aquellos que ostentaban cargos y nunca toleraba ni siquiera oír una mala palabra contra ellos. Era muy regular a la hora de ofrecer sus oraciones, ofrecía su tahajjud y realizaba las oraciones de manera excelente. Durante su estancia en Pakistán tuvo el honor de ser secretario de Finanzas y secretario de Waqf Jadid. Luego Hazrat Khalifatul Masih IV lo nombró como el presidente de la comunidad Mirpur Khas y permaneció allí como el Sadr hasta que se convirtió en un Imarat. Tras el martirio del Dr. Abdul Mannan Siddique Saeb, tuvo el honor de servir como Amir local y Amir del distrito. Permaneció como Amir del distrito y de Mirpur Khas hasta que partió hacia Australia. También desempeñó diversas funciones en las organizaciones auxiliares. Asimismo trabajó como miembro de la Junta de Caza en Australia, como en Naib Sadr Awal Ansarullah, y también trabajó como secretario Rishta Nata de la comunidad allí desde 2016. Dos de sus hijos fallecieron durante su vida, pero soportó las pérdidas con gran paciencia. Le sobreviven su esposa y sus 4 hijos. El siguiente funeral es el de Masood Ahmad Hayat Saib, hijo de Rashid Ahmad Hayat Saib. Falleció a la edad de 80 años. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. El Ahmadiyyat fue introducido en su familia a través de su abuelo paterno, Hazrat Babu Umar Hayat Saib, hijo de Chaudhry Pir Baksh Saib. En 1898, Hazrat Umar Hayat prestó el juramento de fidelidad a la edad de 14 años y entró en el ril del Ahmadiyyat. Al principio trabajó en el ejército y luego trasladó a Kenia. Masood Hayat Saib viajó al Reino Unido en 1967 y permaneció allí de forma permanente tras trasladarse desde Kenia. Tenía un carácter muy piadoso, era asiduo al ayuno y a las oraciones, y era una amistosa, hospitalaria y amable. Tuvo el honor de realizar el Hajj, peregrinación, en 2 ocasiones. Tuvo el honor de conducir y trabajar en la seguridad durante las giras de Hazrat Khalifatul Masih IV. Cuando se compró la mezquita Baitul Ahad de Wald Mosque en 1983, la mayor donación fue de él mismo y su esposa, la difunta Tahira Hayat Saiba. Dios Altísimo había derramado su gracia especial sobre él en su riqueza y regularmente daba una gran parte de ella en el camino de Dios. Cuando la comunidad de Red Bridge East se dividió, esa comunidad no tenía su propia mezquita. Cuando se dio cuenta de ello, dedicó
una parte de su casa a la comunidad, y esta siguió siendo el centro de la comunidad durante 3 años, donde se celebraban diversas actividades de la comunidad. Tiene 2 hijos y su primera esposa falleció. Que Dios Altísimo se apiade de todos los fallecidos y permita que su progenie siga apegada al Ahmadiyyat. Que sus oraciones por la futura progenie y la de sus antepasados sean aceptadas. Después de la oración dirigiré sus oraciones fúnebres. اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی احمدیت کے ساتھ جوڑا رکھے اور ان کی دعائیں آگے نسلوں کی حق میں ان لوگوں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول ہوں. نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا نماز جنازہ پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.